¿Qué tal, amigas y amigos? El día de hoy quiero responder a una pregunta que me hacen y es sobre si el cura don Miguel Hidalgo y Costilla murió excomulgado. Antes de responder sí o no, tengo que recordar que la palabra excomunión significa estar fuera de la comunión con la Iglesia, estar fuera, alejado de sus principios, de sus normas, de sus dogmas, de sus mandamientos, etc. De tal manera que cuando una persona lo hace tajantemente, algo contrario a lo que la Iglesia enseña, se puede decir que está excomulgada, pero no es que la Iglesia saque a la persona, sino que la persona misma, al no cumplir, al no vivir lo que se está pidiendo, exigiendo en la comunidad cristiana, es ella la que se sale. La Iglesia simplemente dice, por sus actos, esta persona ha mostrado que no quería formar parte de la Iglesia, que rechaza ciertos principios, ciertas normas, y simplemente la Iglesia declara la excomunión. Hay excomunión, por ejemplo, cuando una persona viola el claustro de un convento. A ver, vamos a explicar esto. Hay comunidades de religiosas en las que ellas se consideran de clausura, es decir, no pueden salir y por lo tanto tampoco pueden recibir a personas en una forma ordinaria en el ambiente del convento. Se supone que han hecho un voto de encierro y solamente con un permiso especial dado por el obispo, alguien podía entrar, por decir algo, a hacer alguna reparación, o bien algún sacerdote a celebrar la misa en una parte única y exclusiva del convento. A la otra parte no puede entrar. Por eso se le llamaba claustro, que significa estar encerrado. Por eso la palabra claustrofobia significa que alguien se siente mal, se siente encerrado en determinados lugares. Así que si una persona llega de repente y viola este claustro sagrado de un convento, en ese momento la persona está excomulgada. También si una persona ataca sabiendo que alguien es sacerdote y no solamente lo maltrata por ser sacerdote y llega a matarlo, en ese momento también la persona está excomulgada. En la guerra, en la lucha de independencia, no todos los sacerdotes, aunque muchos sí estuvieron de acuerdo a esta lucha, otros dijeron no, porque esta lucha va a conllevar muerte, va a conllevar que enfrentemos a las personas, y entonces hubo una clara división y por supuesto quienes luchaban por la independencia se vieron hasta cierto punto obligados a tener que hacer cosas contrarias a lo que pedía la Iglesia, a lo que pide la Iglesia, no matar, no violar claustros, etc. Y en este caso, lamentablemente, cuando don Miguel Hidalgo y Costilla estaba dirigiendo esta lucha, tuvo que mandar fusilar a personas que pertenecían a la comunidad religiosa y también entró a algunos conventos para sacar provisiones o algunas cosas así, pero rompió, de alguna manera, violó lo que significa los claustros religiosos. Esta fue la causa o las causas por la excomunión que recibió. No por luchar por la libertad, eso es otra cosa, no hay que confundirse. Porque alguien puede decir, es que lo excomulgaron por luchar buscando la independencia, por defender ciertos derechos. No, la excomunión no tuvo nada que ver con estas ideas independentistas, sino más bien por lo que te estoy diciendo en este momento. Ahora, Miguel Hidalgo es excomulgado efectivamente. De ahí a que muera excomulgado hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque una persona cuando se arrepiente está diciéndole a Dios, Señor, me arrepiento de esto y esto y esto y esto. Miguel Hidalgo se arrepintió, se confesó al final de su vida y en ese momento la excomunión desaparece. Por esta razón podemos decir que Miguel Hidalgo no murió excomulgado. Recibió la excomunión por las acciones y otras más que te he comentado, pero no murió excomulgado. ¿Cómo se puede comprobar esto? En una forma muy sencilla, por la sepultura. Estamos hablando del siglo XIX
En ese tiempo, a una persona que moría excomulgada o a una persona que se quitaba la vida, por ejemplo, no se les permitía ser sepultadas en lugares sagrados, en lugares santos. Y especialmente los lugares sagrados o santos son las capillas, las iglesias, las catedrales. Y Miguel Hidalgo y Costilla fue sepultado en la capilla de San Antonio de la iglesia de San Francisco en Chihuahua, una capilla. Por lo tanto, estamos hablando un lugar sagrado, un lugar considerado santo, y por esta razón su cuerpo, o mejor dicho, sí, parte de su cuerpo, porque lamentablemente la cabeza se la llevaron a la Alhóndiga de Granaditas, donde estuvo exhibiéndose un tiempo, pero el cuerpo fue sepultado en ese lugar. Después, el cuerpo fue llevado ¿a dónde? Yo creo que muchos lo saben, otros no. El 19 de marzo de 1824 se declaró a Hidalgo benemérito de la patria y con ese motivo se colocaron los restos de los héroes de la independencia, concretamente Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan Aldama, Mariano Jiménez, José María Morelos y Pavón, Francisco Javier Mina, Mariano Matamoros y Hermenegildo Galeana, en un sepulcro de mampostería en el altar de los Reyes de la Catedral Metropolitana de México, donde hasta el fondo de la catedral, en ese maravilloso altar que vemos con hoja de oro, ahí, no bajo, sino en la parte a nivel normal, ahí en esa parte hicieron un sepulcro de mampostería con la siguiente inscripción: a los honorables restos de los magnánimos e impertérritos caudillos, padres de la libertad mexicana y víctimas de la perfidia y el nepotismo, la patria llorosa y agradecida erigió este monumento. A su llegada a catedral, el arzobispo Pedro José de Fonte y Hernández autorizó que se abriera la puerta jubilar para su paso, algo extraordinario. Las catedrales tienen una puerta central que solamente se abre cuando entra un nuevo arzobispo y cuando entra su cuerpo después de muerto para ser sepultado en ese lugar, y actualmente en otras ocasiones de festividades muy particulares como Años Santos. Pero en aquel entonces abrir esa puerta era algo totalmente novedoso. Esto que te estoy leyendo se encuentra en el libro de Actas de la Catedral Metropolitana de México. Actualmente ese monumento en mampostería no existe y por lo tanto tampoco existe esta inscripción. Quiere decir que solamente a través de las actas del cabildo hechas en aquel tiempo podemos conocer esto. Al año siguiente, los restos fueron trasladados a otra capilla, a la capilla de San José, que se encuentra en el lado poniente de la catedral. Hay una capilla dedicada a San José y ahí se llevaron los restos de todos los héroes de la independencia hasta que, esto fue en 1885, y entre 1924 y 1925 se hicieron todos los arreglos para que los restos mortuorios de Hidalgo, Morelos, Guerrero, Doña Leona Vicario, Aldama, Jiménez, Mina, Quintana Roo y Matamoros fueran trasladados desde donde se encontraban hasta el mausoleo conocido como Columna de la Independencia, Monumento de la Independencia o el Ángel de la Independencia. Y solamente se quedaron en catedral los restos de una persona, un personaje de la independencia de México. Esto fue ocasionado por discusiones. Bueno, es que sí participó en la independencia, sí, pero después se convirtió en alguien contrario, en fin, ¿a quién me refiero? A Agustín de Iturbide. Los restos de Agustín de Iturbide se quedaron en la catedral y actualmente se conservan en la capilla de San Felipe de Jesús, también en el costado poniente de la catedral, en la capilla de San Felipe de Jesús.
Algo importante que tengo que mencionar también es que desde que llegaron por primera vez los restos de los héroes de la independencia a la catedral, siempre en los días cercanos a estas luchas de independencia, concretamente el 15 de septiembre, se hace la misa en honor de tantos héroes conocidos y desconocidos que nos heredaron la libertad. Y finalmente, a partir del año 2000, se recuperó la tradición de entonar el himno nacional al final de una de las celebraciones en donde se pide por los héroes de la independencia y que se ha conservado hasta nuestros días. El himno nacional se entona dentro de catedral en el domingo cercano al 15 de septiembre y también particularmente se entona el día domingo cercano a el Día de la Bandera. ¿Por qué no el 15 de septiembre? Porque la catedral generalmente se cierra ese día por cuestiones logísticas del Día del Grito de la Independencia y si acaso se lleva a cabo una misa privada pero sin público. Amigos, si les gustó este video, pónganle me gustó y si no están suscritos, pónganse aquí abajito hay una parte donde dice suscribirse, ahí suscríbanse y les llegarán los videos que voy subiendo en forma automática. Que Dios les bendiga.